Buen día, queridos alumnos. Vamos a continuar con nuestra materia de evolución y desarrollo afectivo 2. En esta sesión vamos a estar analizando acerca de una problemática que se vive en los entornos escolares, como puede ser el fracaso escolar o el rechazo de ir a la escuela, ¿verdad? Entonces son dos aspectos eh, que lamentablemente suceden en nuestro día a día y tenemos que revisar el por qué, ¿no? Dentro de ello, pues es necesario analizar primero cómo podemos nosotros identificar, perdón, se me fue ¿qué? ¿Cómo podemos identificar los problemas de convivencia? Para ello tenemos primero que observar cuál es el concepto del problema de convivencia, cuáles son sus causas, la incidencia del problema, cuáles son las pautas para la intervención y la prevención desde la normativa, pautas para la evaluación contextualizada y por último la introducción a las estrategias de prevención y de intervención, que pues van a ser muy útiles para nosotros que estamos pues en este camino, ¿no? Del aspecto educativo. Bien. El concepto de problemas de convivencia, según Regino en el 2003, este autor menciona o parte de una idea de que no hay un problema de convivencia, sino que existe un conjunto de conductas. Fíjense, esto ya lo habíamos analizado en algunas de nuestras sesiones. La conducta es un pilar fundamental para la armonía de nuestras aulas o de nuestras escuelas. Por lo tanto, este conjunto de conductas pues van a ser causadas por diferentes fenómenos que van a provocar la aparición de conflictividad escolar. Ojo, aquí tenemos que observar muy bien por qué la normativa vigente en nuestro estado de Jalisco y en nuestro país habla acerca de acoso escolar. Eso es muy diferente, porque eso es algo repetitivo. Cuando hay un conflicto, pues sucede en el momento. Entonces, fíjense bien, aparición de un conflicto escolar. Este autor diferencia entre conductas de rechazo al aprendizaje, conductas de trato inadecuado, conductas disruptivas y conductas agresivas. Fíjense, son cuatro aspectos que pueden nosotros darnos el parámetro para que haya un rechazo escolar o un rechazo académico. Y bueno, cada una de estas nos llevan a diferentes estrategias de intervención. Las conductas de rechazo al aprendizaje pues son comportamientos realizados para evitar las situaciones de enseñanza-aprendizaje propuestas para el grupo. Entonces, por ejemplo, dice no asistir al centro sistemáticamente, llegar tarde a clase, no llevar los materiales necesarios, no participar en el desarrollo de las clases, no realizar los trabajos propuestos, permanecer aislado, estar adormecido, etcétera. Si nosotros vemos estas conductas, en el alumno o en el grupo, entonces hay un rechazo al aprendizaje. Que muchas veces decimos, está desganado, el alumno no trae ganas o no quiere hacer algo. Bueno, hay que ponerle nombre. Tiene un rechazo al aprendizaje. Conductas de trato inadecuado. Se trata de comportamientos relacionados con la falta de respeto a las normas de urbanidad o a las formas de relación social que se consideran adecuadas, pero con esas conductas el sujeto, en este caso el alumno, no tiene la intención de molestar a otros alumnos ni al profesor. El alumno se comporta como ha aprendido. Esas conductas reflejan las características del contexto en el que se ha socializado. Por ejemplo, la falta de habilidades sociales para interactuar no le da importancia a lo que se obtiene a través del medio escolar. Muchas veces vamos a observar algunos alumnos que no es que tengan rechazo al aprendizaje, sino que no han podido desarrollar las habilidades sociales de interacción, de convivencia, de participación, de colaboración. Y por ende, estos alumnos suelen apartarse, ¿sí? Ojo con aquellos alumnos que tengan una condición específica, ¿sí? Que son como una barrera para el aprendizaje. Entonces, continuamos, conductas disruptivas. ¿Cuáles son? Se entiende como un conjunto de comportamientos objetivamente no agresivos, pero que deterioran o interrumpen el proceso de enseñanza y aprendizaje del aula.
Estas pues se originan por las dificultades del alumno para adaptarse al medio y con ellas pretende llamar la atención del grupo y del profesor y obtener un estatus de poder más o menos consistentemente en el aula. Fíjense, ya tenemos tres tipos de conductas que estamos observando, ¿sí? Aquellas que son conductas de rechazo al aprendizaje, no quiero, no me interesa. Conductas de trato inadecuado, no es porque no me interese, sino no sé cómo realizarlo. Y aparece conductas disruptivas. Ah, no es que no me interese ni quiera hacerlo, sino presento una conducta para llamar la atención del grupo y del profesor. Entonces, esta conducta, por ejemplo, dice levantarse de la silla cuando se está trabajando o sin permiso, hablar mientras el profesor explica en clase, hacer ruiditos, etcétera. Y vamos a ir a empezar a identificar, para los que ya están en el aula, van a empezar a identificar este tipo de alumnos, ¿sí? Y tenemos también otro tipo de alumnos que son de conductas agresivas, es decir, son comportamientos cometidos para causar intencionalmente daño a otra persona y que provocan placer, sentimientos de escape al que los realiza. Según Berkowitz, hay dos tipos. Conductas de agresión emocional o reactiva que buscan hacer daño ante lo que perciben como una provocación o agresión, o conductas de agresión hostil o instrumental, es decir, buscan un objetivo predeterminado. En los casos más graves no hay arrepentimiento o empatía, ¿sí? Vamos a observar en aquellos niños, ¿no? Que eh, pueden agredir a un compañero y que lo hacen por el mero placer, ¿no? Y que no se arrepienten y que lo van a empezar a realizar constantemente, ¿no? O aquellos alumnos que van a agredir por una provocación como una respuesta de. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos dos tipos de conductas agresivas. Agresión emocional o reactiva o agresión hostil o instrumental, ¿sí? Porque ya me gusta realizarlo. Causas de los problemas de convivencia. Tenemos causas personales, hay que considerarlos. Por ejemplo, el temperamento de los niños, algunos trastornos de personalidad o bajo autoconcepto o autoestima, que es la falta de competencia social por aquellos niños que o tienen conductas disruptivas o conductas agresivas, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, algunas causas que son familiares. Por ejemplo, la desestructuración familiar. Lamentablemente es una realidad que se vive en nuestra sociedad. Las familias no son como lo que eh, se perfila o como lo que se creía la familia original, más que original, la familia modelo, ¿no? Podremos decir, o aquella familia que está solamente en un ideal, ¿no? Tenemos familias en crisis, familias de padres separados, familias de padres que se volvieron a juntar, pero con diferentes hijos, familias donde solamente están conformados por los tíos o por los abuelitos, niños que viven en diferentes tipos de familia, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo a esta estructura familiar, pues hay un gran impacto en los problemas de convivencia de los alumnos, que son falta de afecto en la relación, ¿sí? O mucha sobreprotección, maltrato. Todas estas causas van a impactar en los problemas de convivencia de los alumnos. También tenemos algunos que son causas sociales, por ejemplo, la publicidad que constantemente están observando, televisión, videojuegos, redes sociales, etcétera. Y aquellas que son también educativas, por ejemplo, la escolarización obligatoria en alumnos desmotivados, es decir, vas a ir a la escuela porque ese es tu trabajo, esa es tu chamba, ¿no? Pero que no quieren ir, no le encuentran sentido a la escuela. Promoción automática del alumnado cuando está desmotivado, pues te sigo pasando lamentablemente lo que pasa en nuestro país, ¿no? No le hayan sentido a la escuela, pero pues con que pase con 6, ¿no? Entonces, desgraciadamente ahí estamos promoviendo esto, ¿no? Que el alumno se automatice. Escasa atención a la dimensión socioafectiva en los currículum.
En nuestro país últimamente se ha estado hablando acerca de la educación socioemocional y a veces los maestros somos un poquito roñosos a eso, ¿no? Decimos, bueno, ¿cómo quieren que yo dé acompañamiento socioemocional a los alumnos y yo como maestra también? Bueno, pero aquí no pensamos en nosotros como adultos, pensamos en nosotros como profesionales que dan un acompañamiento. Y desgraciadamente, eh, pues está en nuestro quehacer, porque está en nuestra aula este tipo de alumnos que necesitan este acompañamiento. Lamentablemente lo tenemos que hacer, que no tenemos psicólogos en nuestras aulas o en nuestros centros de trabajo. Algunas escuelas lo tendrán, pero tampoco se dan abasto para atender este tipo eh, de problemas que se viven, ¿no? Y falta de coordinación del profesorado, falta de formación, recursos humanos, etcétera. Entonces, son algunas de las causas de los problemas de convivencia. Ahora, tipos de conducta. Tipo de conducta problema. Conductas de rechazo al aprendizaje. ¿Cuáles son las causas árgidas? Corriente social que valora lo inmediato y no el esfuerzo. Sí, ojo con esto, porque entonces nos está llamando la atención al nuevo modelo educativo que se plantea en México. Mm, eh, Como lo aprendas, pero si no te esfuerzas tampoco pasa nada, ¿no? Énfasis en los derechos y no en los deberes. Muchos, lamentablemente, como docentes, estamos amarrados de las manos, ¿no? Por derechos humanos, tanto de los niños, que no está mal. O sea, creo que es algo que se dejó mucho tiempo de lado, pero que ahora también se le dio mucha entrada y que ya no sabemos eh, cómo trabajarlo, ¿no? Porque entonces ahora solamente son derechos, derechos, pero no obligaciones. Organización familiar y social excesivamente complaciente, lo vemos en las familias, entornos que no valoran la educación formal, incremento de la edad de escolarización y educación comprensiva. Esto pues nos sitúa a la solución fuera del centro educativo, lo que conduce a una actuación poco eficaz, mantenedora de los problemas. ¿Cuáles son las causas reales de las conductas al rechazo del aprendizaje? Primero, pues la diferencia entre los conocimientos del sujeto, los que imparte el profesor, más la distancia entre lo que quiere el alumnado y lo que quiere el profesorado. Fíjense que aquí es importante que nosotros veamos. Muchas veces el estar frente al aula no es lo que nosotros queramos impartir, sino también hay que ser conscientes lo que el alumno quiere aprender, ¿no? Entonces, para ello tenemos que conocer verdaderamente nuestro grupo y ahí donde pues la NEM se enfatiza mucho, ¿no? En reconocer al alumno, reconocer que el centro del aprendizaje pues está en la comunidad y esa comunidad está conformada por los alumnos. Y bueno, para ello pues aparecen como causas siempre que hay problemas de conducta, por ejemplo, que son sentimientos de frustración o sentimientos de abandono. Y todo ello nos lleva a un enfrentamiento al sistema de abstención y estigmatización. ¿Cuáles son las pautas de intervención? Primero, pues la evaluación psicopedagógica del alumnado que presenta dificultades desde el momento en que éstas empiezan a aparecer. No dejemos de lado. Muchas veces no vamos a poder realizar esta evaluación psicopedagógica porque lo tiene que realizar un profesional de este ámbito. Acercar más las metas entre alumnos y profesores, individualizar más la enseñanza y un currículo diverso y flexible. Por otro lado, tenemos las conductas de trato inadecuado, es decir, no hay intención de molestar. Causas arguidas son niños mal educados, niños que no quieren aprender, niños con problemas mentales. Y bueno, pues de nuevo, el origen se pone únicamente fuera de la escuela. Las causas reales son niños que o pertenecen a un grupo normativo donde las normas y valores de base no coinciden del todo con los valores dominantes en el contexto escolar debido al ambiente en el que ha tenido la socialización primaria, o niños con déficit de repertorios básicos de conducta necesarios para tener éxito social y escolar. Esto pues se debe a las características del estilo de disciplina familiar, y ahí donde entran las diferentes formas o estilos de crianza. Y bueno, la sistemática con la que se enseñan las normas deseables en cada momento, incompatibles con el estilo imperante en el contexto escolar, que se hace el alumno desconozcan las formas de relación apropiadas en el entorno escolar. Así, no domina el código verbal o el código no verbal, etcétera. Es decir, una inadaptación por parte del alumno a la escuela. ¿Cuáles serán las pautas de intervención?
Ante los primeros síntomas, pues primero realizar una valoración del conocimiento y dominio que tiene el alumno de las habilidades necesarias para mantener la relación social esperada y evaluar para mejorar el conocimiento de las normas explícitas e implícitas. Recordemos aquellos alumnos que no cumplen con normas o que se les dificulta mucho seguir ciertas reglas, porque la escuela, en el aula, casi siempre lo que hacemos al inicio del ciclo escolar es dejar en claro cuál es el reglamento que se debe de seguir. Pues muchas veces ese reglamento no lo siguen estos alumnos que tienen conductas de trato inadecuado, ¿sí? La habilidad del alumno para interactuar según las normas de la escuela con profesores y compañeros y la utilización del lenguaje no verbal, sonrisa, tono, voz, etcétera. Tenemos otro tipo de conducta, problema, que son conductas disruptivas que tienen la intención de llamar la atención y producen fracaso escolar y un clima tenso. Ojo, no solamente el fracaso escolar, sino además, ay, me vuelven un aula difícil de controlar. ¿Cuáles son aquellas causas arguidas? Existencia de trastornos con una base biológica que deben ser tratados farmacológicamente o trastornos de la personalidad que deberían ser tratados por especialistas, es decir, el acompañamiento psicológico o psiquiátrico. No se plantea una reflexión interna. Las causas reales, pues, es la baja capacidad de tolerancia a la frustración, dificultad para demorar las gratificaciones, impulsividad, mala gestión del aula, del profesorado. Cuando tenemos este tipo de conductas, a veces el docente no sabe qué hacer, ¿no? Justamente porque no tiene estas habilidades de trato para las conductas disruptivas. Se premia con atención una mala conducta y se ignora la adecuada. Falta de estrategias para mantener el arte del grupo, metodología inadecuada, currículo inflexible. Y bueno, las pautas de intervención son aquellas que nos van a permitir a nosotros realizar un análisis funcional de conductas disruptivas para controlar antecedentes y consecuencias. Recordemos que las conductas disruptivas siempre son necesarias cortarlas en el momento y trabajarlas con estrategias que nos ayuden a, uno, minimizarlas o eliminarlas, ¿sí? Va a ser muy difícil eliminarlas con los alumnos, ¿sí? Que tienen este tipo de conductas, pero minimizarlas sí es un reto para nosotros, porque entonces tenemos que poner esas estrategias. Formación del profesorado en gestión del aula, uso de estrategias preventivas, es decir, el currículo. Aquí no solamente el currículo nacional que nos pide las propias secretarías, sino el currículum oculto de las escuelas que proponen, ¿no? Otras acciones formativas para este tipo de alumnos, colaboración de la familia en técnicas de modificación conductual y pautas educativas, valoración de las llamadas de atención, causas y soluciones, trastornos con déficit de atención e hiperactividad, etcétera, ¿no? Y por último, las conductas agresivas, es decir, la intención de hacer daño a alguien, más alarma social, más déficit de erradicar expertos. Para ello tenemos que observar lo siguiente: la presencia de trastornos más familias desestructuradas. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Fíjense bien, tenemos por un lado aquellas causas que nos llaman la atención a nosotros, por ejemplo, la agresión emocional. El sujeto interpreta las situaciones ambiguas como agresiones y reacciona agresivamente para repeler el supuesto ataque. Más ira, más bajo autocontrol, más escasas habilidades sociales. Le tiene miedo, es decir, un círculo vicioso. O una agresión instrumental, es decir, pretende tener el dominio o conseguir alguna ventaja material o de otro tipo, más modelos agresivos, más maltrato, pautas educativas laxas o rígidas, extremos. ¿Cuáles son las pautas de intervención? Primero, ante una agresión emocional, la enseñanza de las habilidades sociales son indispensables para nosotros. La enseñanza del autocontrol, la reestructuración cognitiva. Y para la agresión intencional, pues no permitir que obtenga beneficio de la agresión aquel agresor, aquel niño que produce la agresión. Entrenar a los víctimas, es decir, al salón, a los compañeros, cómo observar sanciones claras y contingentes para los agresores y un tratamiento. Vamos a revisar algunas estrategias para las conductas de rechazo al aprendizaje, el trato inadecuado, conductas disruptivas y conductas agresivas. Vamos a...
Ok, vamos aquí. O sea, no veo qué tiempo me queda. Bueno, si se me corta, ya les diré. Dentro de las estrategias para las conductas de rechazo al aprendizaje, según nuestro autor, surgen cuando el alumno tiene dificultades de aprendizaje o la escasa respuesta provoca que el alumno interiorice un mal autoconcepto académico y baja autoestima. Entonces, para mantener su autoestima, rechazan las actividades que les producen malestar y abandonan, es decir, se estigmatizan. Para ello, entonces, tenemos que observar lo siguiente. ¿Cuáles son las estrategias? Primero, adaptación de las variables personales y familiares del alumno. Nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros. Adaptación de las características de las tareas de aprendizaje, es decir, las motivaciones. Si las tareas previstas le han llevado al fracaso, habrá que invertir el proceso seguido hasta ahora, facilitando de tareas adecuadas. Por eso tenemos que observar qué tipo de tareas se les está dejando a este tipo de alumnos. Adaptación de las interacciones sociales que se establecen en el aula. Ojo con las expectativas bajas hacia algunos alumnos. Cuidado con expresiones como esta tarea hasta la puedes hacer tú. Es decir, facilitar su integración, actividades socioafectivas y de educación en valores, actividades para la cohesión, aprendizaje cooperativo y tutorado. Estrategias para las conductas del trato inadecuado, estrategias para la familia, pautas y normas más coherentes con las que se usan en el contexto escolar y entrenamiento del alumnado en habilidades sociales, mejorar su autoestima, autocontrol emocional, educación en valores, habilidades para la comunicación. En cuanto a las habilidades sociales, es indispensable el modelado. También compartir con ellos algunas películas, cuentos, teatro, donde el alumnado observe cómo se recompensan determinadas conductas, más el ensayo de papeles, más las actividades explícitas. En cuanto a la autoestima, pues ojo con los mensajes que trasladamos, junto con las actividades explícitas, ojo con eso. Autocontrol emocional, actividades explícitas, resolución adecuada de conflictos y las habilidades comunicativas. Hay que dejar un espacio para hablar. Recordemos que muchas veces en el trato inadecuado no solamente que nosotros les digamos cómo, sino que ellos también empiecen a realizar la práctica de las habilidades sociales. Hay que entrenarlos en el día a día para esperar su turno, ensayándolos de papeles, modelándolos, etcétera, ¿no? Inclusive con aquellos alumnos que les cuesta hablar mucho, hay que ayudarles a hacer guía con ellos. Estrategias para prevenir e intervenir ante las conductas disruptivas. Conductas disruptivas de baja intensidad suelen ser fruto de la fatiga, desinterés del alumno. Así, la manera más eficaz de afrontarla es, primero el profesor sigue la marcha de la clase, no presta atención a dichas conductas, pero deja claro que es consciente de ellas, no las hace obvias. Lo que hace es reconducir las actividades de forma natural hacia otras tareas que llamen su atención, utilizando el volumen y tono de voz normal. Solo cuando acabe la sesión o durante la tarea, el profesor comenta qué se debe hacer cuando hay fatiga y qué es inadecuado con el fin de socializarles en el manejo de estas situaciones. Conductas disruptivas más graves. Lo que falla y que hace que se mantenga esa conducta es, el profesor se centra en detener las conductas disruptivas, deteniendo la tarea. Esto hace que los alumnos dejen de atender las tareas, presten atención al alumno disruptor, lo que es un premio para él, porque entonces logra que el maestro voltee a verlo, logró detener la clase. El profesor recrimina la conducta y aparece visiblemente afectado, porque entonces tú me estás diciendo, ojo con este tipo de recriminación, porque recordemos cuidar mucho la forma en cómo nosotros estamos, en este caso, afrontando la situación. Se pone en un plano de igualdad respecto al alumno y discute. Jamás, jamás discutir con el alumno. El conflicto se va elevando de tono, me gritas, te grito, alzas la voz, alzo la voz. No, nunca, porque aquí el profesional eres tú. Esto es más grave cuando el profesor identifica que las causas de estas conductas son ajenas a lo que ocurre en el aula, tiene experiencias previas de fracaso en el manejo del aula y tiene atribuciones pobres sobre su capacidad de control, lo que le conduce al fracaso. Pierde la autoridad, es decir, se vuelve un círculo vicioso.
Calvo señala que se debe intervenir en cinco ejes: disrupción y conocimiento personal del alumno, disrupción y tareas de aprendizaje, control del aula, disrupción, papel del profesor ante la disrupción y disrupción y sanción. Disrupción y conocimiento personal del alumno, pues el conocimiento del alumno es necesario para anticiparse a sus reacciones y poder encontrarlas adecuadamente. Esto se puede adquirir a través de la información que suministran los padres y otros profesores, la observación de sus reacciones en diferentes situaciones y las entrevistas personales en el marco de la tutoría. Las entrevistas individuales son indispensables porque entonces a partir de ahí pues se obtiene información clara sobre los siguientes aspectos muy cercanos del alumno para poder entonces conocerlo, ¿no? Pueden ser desde lo de la propia escuela, desde lo que piensan sus compañeros, desde cómo se comporta en el grupo, desde la percepción, ¿no? Del grupo de sus compañeros, inclusive alguna información del contexto sociofamiliar. Algunas tareas de aprendizaje desde el principio básico, pues es proponer tareas adaptadas a los conocimientos, capacidades e intereses de los alumnos, planificar las actividades de tal forma que se favorezcan el mantenimiento de la atención y prevenir la fatiga, que es la antesala de la disrupción. Ya se cansó, aventó todo, ya no quiere hacer nada. Entonces, ojo con eso. Para ello se debe alternar actividades que impliquen diferentes tipos de procesamiento de la información, alternar los contenidos, alternar agrupamientos. También hay que vigilar las transacciones, es decir, estas deben ser rápidas y, si es necesario, con guía verbal previamente entrenados. Ante los signos de fatiga, sin decir a los alumnos la razón, el profesor debe cambiar la tarea. Si me estoy dando cuenta que se están cansando, eh, recordemos que para eso están las pausas activas. Las pausas activas son para entonces lograr de nuevo la atención de los alumnos, ¿sí? La disposición del aula debe favorecer que todos vean al profesor y que sea fácil hacer cambios para dinamizar más el aula. Control de aula y disrupción. Primero deben existir unas normas que regulen los comportamientos del alumnado a las normas que son necesarias para sentirnos seguros. Para garantizar la consecución de los objetivos educativos, el profesor debe tener una gestión eficaz en el aula. Si el maestro, si el docente no tiene un control del aula, los alumnos con esta característica le van a ganar, ¿sí? Las conductas del profesor que se han demostrado provienen de conductas disruptivas son capacidad para ejercer el dominio de control, capacidad para mantener alerta del grupo y capacidad para enseñar a la vez que se controle el grupo en relación a intervenir en el momento justo ante una conducta disruptiva. El papel del equipo docente ante la disrupción. Cuando un alumno tiende a presentar problemas disruptivos estables, es necesario trabajar en equipo para ser más eficaces. Para ello, el docente debe conocer qué aspectos de su conducta potencian o inhiben las conductas disruptivas y hacer pues los ajustes oportunos para reducirlas. Aquí el maestro debe ser mucho más inteligente que el alumno. Esto solo puede ser eficaz con la ayuda de los demás profesores que entran en el aula, en el caso de los que tengan maestros extra clase, ¿no? Y que se tienen que desarrollar las siguientes fases, ¿no? El profesor más afectado por la conducta disruptiva a veces no es el tutor, a veces es un maestro extra, ¿no? Y que no le hace caso y que ahí tiene que ser el tutor. Cada profesor informa de la actuación del alumno en cuestión de sus clases y se realiza un análisis de la conducta en las distintas asignaturas. En el caso, por ejemplo, de las escuelas particulares, en las escuelas oficiales, pues es muy poco de que hayan más maestros más que el que está frente a grupo. El papel del equipo docente ante la disrupción, pues en este proceso hay que tener en cuenta posibles elementos que pueden interferir después de concretar la conducta disruptiva y la actuación de cada profesor que estén aumentando o disminuyendo las conductas inadecuadas, hay que recoger información sobre lo que inició estas conductas, los datos del alumno y los datos sociofamiliares, porque eso nos va a dar pauta para qué, para diseñar un plan de actuación específico con el alumno, ¿sí? Que debe de recogerse por escrito, objetivos que se pretenden, posibles soluciones o técnicas, responsables, temporalización y evaluación y seguimiento. Disrupción y sanción. Cuando las estrategias preventivas no han servido después o a la vez que se hace el proceso anterior, un análisis profundo de las conductas disruptivas, hay que diseñar sanciones más adecuadas a cada conducta y a cada alumno disruptor. En el caso de, el estado de Jalisco, hay una normativa vigente, hay que consultarlo.
porque entonces hay sanciones que van desde leves, graves y muy graves. Con eso quiero cerrar esta diapositiva. Hay que revisar porque ahí también podemos caer como en un error cuando queremos sancionar, porque el código, sobre todo para las normas de conducta, para los alumnos en educación básica en el estado de Jalisco, pues es muy puntual, hay que revisarlo. Y por último, las estrategias para las conductas agresivas. Sensibilización de la comunidad escolar hacia el problema de la violencia escolar. Hay que revisar aquí, les voy a dejar una tarea. En el estado de Jalisco, a nivel nacional, estamos trabajando el Programa Nacional de Convivencia Escolar y dentro de ese programa se está trabajando lo que es el acoso escolar, ya no tal cual como se le llamaba anteriormente el bullying, pero sí acoso escolar. Ese tiene que ver con ciertos criterios que se da con los alumnos, ¿sí? Entonces hay que revisarlo. Para ello tenemos que desarrollar actuaciones dirigidas a la enseñanza de valores prosociales, educación en valores, más inteligencia emocional en la escuela y en la familia, y la adopción de modelos de actuación eficaz ante los hechos violentos. Si se usan estrategias preventivas de forma eficaz, se reducirán bastante los problemas graves de convivencia. Miren, esto que dice la diapositiva es súper importante porque de hecho sí se maneja el Programa Nacional de Convivencia Escolar. No es para que se actúe porque ya se está dando el acoso escolar, sino es para que se actúe como prevención. Todos estos protocolos que da la propia Secretaría son preventivos y nos dan pauta para qué, para detener agresión y para poder nosotros entonces habilitar a los alumnos a que no lleguemos a esas agresiones, ¿sí? En el caso de que exista una agresión, bueno, pues después de la agresión, intervención con el agresor emocional, intervención con el agresor instrumental y actuaciones con las víctimas. Hay que revisar estos cuadritos que se los voy a dejar en pantalla. Esto es para detener la agresión emocional o reactiva. Después de la agresión, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Hay que revisarlo porque con base a ello vamos a realizar la actividad de clase y la actuación paliativa con el agresor. Revísenlo, léanlo, por favor. Y también hay que involucrar a los padres, porque recordemos que no, el trabajo no es solamente escuela y alumnos, sino eh, es tripartita en el cual participan los padres de familia. Intervención con la víctima, cómo se debe de reaccionar y hasta ahí se termina. Esta es la sesión del día de hoy, queridos alumnos. Entonces, como tarea de esta semana, pues hay una ficha didáctica que necesitamos revisarlo. Que tengan un excelente día. Les recuerdo que hay que ir preparando el tercer momento de su proyecto final. Acuérdense que en el primer video que les subí, también ahí venía el temario y en ese temario al final viene su proyecto. Revisen el tercer momento porque se tiene que entregar la próxima semana. Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana en el ordinario.